Bien, vamos a culminar la clase del reino protista hablando ahora del segundo grupo de organismos. Lo primero que vimos fueron los protozoarios, o llamados también protozoos. Ahora nos toca ver sobre las algas. Recordemos que las algas también pertenecen al reino protista, ¿no? Dos grupos, protozoos, algas. Recordamos un poquito los protozoos a manera de resumen. Son organismos con nutrición heterótrofa. Ellos no realizan fotosíntesis. Ellos no pueden fabricar sus propios nutrientes. Ellos tienen que alimentarse de las proteínas, de los azúcares que hay en su entorno, incluso alimentándose de otros organismos. En cambio, las algas tienen una tremenda diferencia con los protozoos porque ellos sí son autótrofos, fabrican su propia glucosa, sus propios nutrientes, no dependen de lo que produzcan otros organismos. Pero a pesar de la nutrición que es tremendamente diferente uno del otro, hay semejanzas, como explicamos al comienzo de la clase, como que los dos son organismos eucariotas. No olvidar que a partir del reino protista en adelante, todos los reinos presentan células eucariotas, o sea, con núcleo. En cambio, el reino monera, clase pasada, era el único reino que tenía células sin núcleo, o sea, eran procariotas. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro punto en común que tienen ambos es que son organismos unicelulares. Tanto los protozoos como las algas son organismos acuáticos, recuerda bien, buscan vivir en el agua, en el fluido, y son unicelulares. Pero algunas algas son de gran tamaño debido a que su cuerpo está formado por muchas células. Por ese motivo se les considera organismos pluricelulares. Recuerda, si es pequeñito, si es microscópico, es unicelular. Si es grande, macroscópico, lo más seguro es que sea un pluricelular. Pero las algas pueden ser de dos tipos. Algunas son unicelulares, otro grupo son pluricelulares. En cambio, los protozoos, sí y solo sí, siempre y solo siempre, son organismos unicelulares. ¿Qué más tenemos para diferenciarlos? Una característica muy peculiar. Los protozoos, como vimos, no tienen pared celular, no la presentan. En cambio, las algas tienen pared celular. ¿Y sabe cuál es el compuesto que conforma la pared celular? El mismo compuesto que está en las plantas. Me refiero a la celulosa. La celulosa es un polisacárido que está presente en la pared celular de las algas, como también de las plantas. Y usted está pensando, ¿no? O sea que las algas tienen similitud con las plantas. Por supuesto. No solamente en que realizan fotosíntesis, sino también en que tienen una pared celular compuesta por celulosa. Usted estará pensando, ¿habrá una relación evolutiva entre ellos? Y es la verdad, ya que las algas, un grupo peculiar de algas, dieron origen a las plantas en un lento proceso evolutivo. Eso lo explicamos en un momento. Muy bien, no olvide, los protozoarios no tienen pared celular. Imagínese que un protozoario tuviera pared celular. ¿Cómo va a atrapar su alimento? ¿Cómo va a atrapar sus alimentos que están en su entorno? No podría porque la pared celular lo va a impedir. Por ese motivo ellos no tienen pared celular. No se olvide, por favor. Y en cuanto a la clasificación, los protozoarios lo clasificábamos de acuerdo a sus mecanismos de locomoción, o sea, según cómo se desplazaban. ¿Se acuerda? Esto ya hemos conversado. Los sarcodinos, llamados también rizópodos, se desplazaban usando los pseudópodos o falsos pies. ¿Se acuerda? Y el más importante de todos ellos era un protozoario patógeno para el ser humano llamado Entamoeba histolítica, que era responsable de causar diarreas con sangre y con moco, sobre todo en las personas que consumían alimentos contaminados. No olvide que la Entamoeba histolítica es una ameba que causa daño a la mucosa del intestino grueso. No olvide, afecta el intestino grueso. Por otro lado, los infusorios, llamados también los ciliados, tenían un mecanismo diferente al anterior. Ellos, ¿cómo se desplazan? Por medio de pequeñas pestañas vibrátiles llamadas cilios. No se olvide. El más importante de todo, parásito para el ser humano, se llama Balantidium coli. El Balantidium coli, ya recuerde que es el más grande de todos los ciliados y el único patógeno para el ser humano. ¿Qué enfermedad causaba? También una disentería, una inflamación fuerte del intestino grueso, causando diarreas con sangre y con moco. Pero ¿cómo era la forma de diferenciar? ¿Se acuerda? Era el antecedente epidemiológico. ¿Se acuerda cuál de los dos tenía relación con la crianza de cerdos? Ajá, eran los infusorios. Los infusorios, no se olvide, viven, en el caso del Balantidium coli,
en el intestino del cerdo. Y si la persona consumía alimentos contaminados con las heces del cerdo, lo más seguro es que le daba esta infección. ¿Cómo se llama la enfermedad? Balantidiasis, no se olvide. En el caso de la ameba, ¿qué enfermedad causaba? Entamoebiasis. En el caso del ciliado, balantidiasis. ¿Qué más tenemos por acá? Como recordando, los mastigóporos. ¿Ellos cómo se desplazaban? Por medio de un látigo alargado llamado flagelo. No se olvide. Si nos preguntaran cuál es la función de un cilio o de un flagelo, creo que está clara la respuesta. Es el movimiento, el desplazamiento de un lugar a otro. Ese desplazamiento, ¿cómo se llama? Locomoción. Pero ¿cuál es la diferencia? En que los flagelos son largos y escasos, por lo general contaditos. En cambio los cilios son pequeños y numerosos, no se olvide. Semejanzas entre cilio y flagelo es que tienen los dos la misma función, el desplazamiento del organismo. La diferencia, ¿cuál sería? El tamaño. Numerosos y pequeños, cilios. Grande y pocos, por lo general, son los flagelos. Y algo en común con ellos es olvidarte lo siguiente. El compuesto químico que conforma tanto el cilio como el flagelo es el mismo, es una proteína llamada tubulina. La tubulina es la principal proteína que conforma tanto los cilios como los flagelos, porque usted ha visto en la clase pasada que habían bacterias con flagelos, que eran una característica especial de algunas bacterias. Bueno, pues estos flagelos de las bacterias no es por el compuesto que está acá, es diferente, es una proteína llamada flagelina. No se vaya a olvidar, por favor. ¿Las bacterias tienen flagelos? Algunas. ¿Y de qué está compuesto? Flagelina. ¿Cuál es la función? La misma, desplazamiento. Pero en cambio cilios y flagelos de eucariotas en adelante, el compuesto es tubulina. No se olvide, por favor, la proteína tubulina. Ejemplos de mastigóporos había un montón, pero recordemos al menos los más importantes. Por ejemplo, recordemos a un flagelado llamado Leishmania. La Leishmania causaba una enfermedad llamada UTA. Recuerda que afectaba la carita, ¿no? Las personas que viven en la zona altoandina del Perú. Otro flagelado muy conocido se llama de la trichomona. ¿Se acuerdan que la trichomona era un parásito que causaba una enfermedad de transmisión sexual? No se olvide de la trichomona. Otro muy conocido porque tiene un flagelo y que llega a invadir y llegar hacia su corazón. ¿Se acuerda? El tripanosoma. El tripanosoma causó una enfermedad llamada el mal de Chagas, común en la zona sur del Perú. Y había también uno que ingresaba por la boca, recuerda, ingresaba por vía oral, alimentos contaminados, igual que los anteriores, ¿se acuerda? En la forma de quiste. Este protozoario que llegaba hacia el intestino delgado causando diarreas, no con sangre, no con moco, una diarrea sobre todo grasosa, recuerda bien, es la giardia, ¿ya? Giardia lamblia. Y finalmente, como terminado nuestro repaso, los apicomplexos, que como ve usted no tiene un mecanismo de locomoción característico, pero lo que tiene algo muy particular es una estructura a manera de un taladro, como una punta en el extremo distal. Esta estructura se llama ápice y por eso le llaman apicomplejo, ¿no? Porque tiene un complejo formado por una estructura en forma de puntia. ¿Para qué le sirve esta estructura? Para poder ingresar hacia las células a las cuales parasitan. Habíamos mencionado dos ejemplos de ellos. El plasmodium, el que causaba la malaria o paludismo. Y el otro ejemplo, ¿quién era? El toxoplasma. Muy bien, esto era el repaso de los protozoarios. No olvide, por favor, repasar esto. Ahora nos toca ver las algas, siempre comparando con los anteriores y ver si hay puntos de semejanza o de diferenciación. Entonces tenemos a las algas como organismos autótrofos. ¿Qué significa autótrofo? Fabrica su propio nutriente, fabrica su propia glucosa y no requiere de alimentarse de otros. Son organismos, algunos unicelulares, otros eran pluricelulares. ¿Cuáles eran los visibles, los que podemos ver? Los pluricelulares. No se pueden ver, son demasiado pequeñitos, microscópicos, los unicelulares. ¿Qué más tenían como característica? La pared celular. No olvide que está compuesto de celulosa, igual que las plantas. Y en cuanto a la clasificación, es bien fácil esto. Dos grandes grupos de algas. Algas pequeñas, unicelulares obviamente, algas microscópicas. ¡Qué fácil! Algas grandes, obviamente visibles, se pueden ver las algas macroscópicas. Súper sencillo está esto. Algas microscópicas, algas macroscópicas. No se olvide, por favor, la forma de nutrición. Las algas hacen fotosíntesis. Fabrican su propia glucosa con el apoyo obviamente energético de la luz del sol, ¿sí? No olvide que son organismos acuáticos
Y no olvide que hay un grupo particular de algas que dieron origen en miles de años de evolución a las plantas, no se olvide. Así como los protozoarios, ¿ya? Son los ancestros de los animales, sobre todo un grupo especial de flagelados, dieron origen a los animales en un lento proceso evolutivo. Las algas dieron origen a las plantas. Recuerda, protozoarios originaron a los animales. Algas originaron ¿a quién? A las plantas. Muy bien. Ahora nos tocaría ver quiénes son las algas microscópicas y quiénes son las algas macroscópicas en la siguiente parte de la clase. Bien, vamos a desarrollar la clasificación de las algas. Habíamos dicho que hay dos grandes grupos de algas, las microscópicas y las macroscópicas. Vamos a hablar de las microscópicas, llamadas simplemente microalgas. El prefijo micro, recuerda que significa pequeño, ¿ya? Y como hemos explicado, son organismos siempre unicelulares. Todo su cuerpo está formado por una sola célula. Y tenemos tres tipos de algas: las euglenofítas, recuérdalo bien, las pirrofitas y las crisofitas. ¿Se da cuenta de algo? La terminación, el sufijo fito, siempre termina en fito, porque el prefijo o sufijo fito significa justamente planta. No es que sean plantas, recuerda que son los ancestros, los parientes más alejados de las plantas. Muy bien, otra característica muy peculiar es que la forma en que ellos se van a alimentar, ¿ya? Si bien es cierto que es por nutrición autótrofa, hay algunas peculiaridades que tienes que recordar. Es el caso particular de la euglenofita. Lo digo esto porque la euglenofita aún todavía está en discusión a qué grupo corresponde, y se va a dar cuenta usted de lo siguiente. Como hemos terminado el sufijo fito, vamos a considerarla que está en el grupo de las algas, ¿ya? Porque los ficólogos, que son los estudiosos de las algas, en este grupo lo consideran. Pero en cambio los científicos que estudian a los protozoarios quieren incluirla a ella en el grupo de protozoo. ¿Y sabe por qué? Mire, la presencia de un flagelo. Y en cuanto a su nutrición, lo voy a explicar de esta manera. Primero hay que describir su flagelo. Como se da cuenta, usted presenta único flagelo. Ahí está el flagelo, ya sabes para qué le sirve. Le permite la locomoción, el desplazamiento, ¿no? Obviamente vive en un ambiente acuático. Y cuando esta alga se encuentra en un ambiente con buena iluminación, vamos a imaginar que hay una buena radiación solar, o sea, es de día, ahí está la luz por acá, ella utiliza una estructura llamada la mancha ocular, la cual capta la luz, va a realizar la fotosíntesis, fabrica su propio alimento y de esa manera sobrevive. Pero ¿qué pasa cuando no hay luz? No hay energía solar. Ella no se hace problemas, empieza a consumir todos los nutrientes que hay a su alrededor. De repente hay azúcares, hay proteínas que están a su alrededor y empieza a alimentarse. Obviamente usted está pensando, cuando está alimentándose de otros, no está haciendo fotosíntesis, está alimentándose de otros organismos o lo que ellos producen. Por lo tanto, aquí la nutrición, ¿cómo sería? Heterótrofa. Cuando hizo fotosíntesis, fue nutrición autótrofa. Y cuando se alimenta de otros, acá lo vamos a colocar nutrientes, ahí está realizando nutrición heterótrofa. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cómo es la nutrición de la euglenofita? ¿Es autótrofa o es heterótrofa? La respuesta es bien fácil, las dos. Por ese motivo es un organismo mixótrofo, es un alga mixótrofa, porque utiliza las dos formas de nutrición, o sea, es autótrofa y es heterótrofa. ¿De qué va a depender? Si hay o no hay luz. Si hay luz, se comportará como un autótrofo. Si no hay luz, hará obviamente fagocitosis, que es la técnica de atrapar los nutrientes, recuerda, fagocitosis. Ahí sería su nutrición heterótrofa. ¡Qué fácil! Y es la única alga que cumple eso, la única alga. Todas las demás, como hemos explicado, netamente autótrofas. Fabrican su propio alimento con la ayuda de la luz del sol. En cambio, las euglenofitas tienen esa peculiaridad de tener la nutrición mixta. Por eso les comentaba, los ficólogos, con C, ficólogos, quieren colocar a las euglenofitas en el grupo de las algas. En cambio, los protozoólogos, que son los que estudian a los protozoarios, dicen no, debemos de colocarla en el grupo de los protozoarios flagelados. Están en discusión, en esta clasificación lo hemos colocado aquí, como una euglenofita, por si acaso. No se sorprenda que vea usted algunos textos o libros en la que colocan a la euglenofita dentro del grupo de los protozoarios. No se olvide, por favor, sobre ese detalle. Muy bien, ahora sigamos razonando. Si tiene una buena iluminación solar,
a hacer la fotosíntesis. Recuerda que ayuda en la mancha ocular, ¿ya? Incluso ella tiene la capacidad de almacenar sus productos que ella está fabricando. Fabrica azúcares y los va acumulando en gránulos denominados así, los gránulos de paramilón, que es un polisacárido de reserva. Son azúcares de reserva que le utiliza esta pequeña alga. Y si no hay luz, no fabrican su propio alimento, ella empieza a atrapar nutrientes. La pregunta es la siguiente: si tuviera una pared celular como las típicas algas, ¿podría atrapar los nutrientes? ¿Podría hacer la técnica de la fagocitosis y atraparlo? Imposible. La pared, como sabes, es de celulosa y va a impedir que ingresen los nutrientes. Entonces, esta alga que ha hecho no tiene pared celular. Como ves, una peculiaridad. No tiene, acá lo puse bien claro, carecen de pared celular. Razonémoslo. Si tuviera pared celular, no podrá atrapar los nutrientes de su entorno. Por ese motivo, no tiene pared. Lo voy a poner por acá por si acaso para que no te olvides. Tienen su membrana, pero no tienen pared celular. Algo importante. Todas las demás algas que vienen a continuación tienen su pared celular. Todas las demás algas que vienen a continuación son autótrofas, exclusivamente hacen fotosíntesis. Muy bien, para manera de examen nos van a preguntar seguramente un ejemplo. Menciona usted un ejemplo de una alga con esta característica tan peculiar, la euglena. Es el ejemplo del alga de este grupo, las euglenofitas. No se olvide, por favor, ya vive en el agua, vive en los lagos, en los pantanos, ¿sí? Rescatemos los dos puntos más importantes de la euglenofita: nutrición y la presencia o ausencia de pared. ¿Cómo es la nutrición? ¿Autótrofa o es heterótrofa? Ninguna de las dos. Es una combinación de ambas. Es mixótrofa. ¿Cómo es la ausencia o presencia de pared? No tiene pared. Eso hay que subrayarlo. No presenta pared celular para que se pueda alimentar. Listo. Esto es lo más importante de la euglenofita. Acá ponemos una rayita porque no hay un nombre adicional para ellas. Vamos con el segundo grupo de algas, las pirrofitas. El prefijo piro, que está acá, significa fuego. ¿Qué tiene que ver esta alga con el fuego? Ahorita vas a ver. La terminación fito, dijimos que significa fuego. No, fito significa planta, ya, planta, porque son los ancestros, recuerda bien, de las plantas. Aquí me llama la atención que las pirrofitas tienen dos flagelos, ya no uno, ahora hay dos flagelos. Lo vamos a anotar por acá. Dos flagelos. Interesante, ¿no? Recuerda que los flagelos le permiten el desplazamiento, la locomoción en el agua. Son acuáticos, recuérdelo bien. ¿Tiene pared celular? Por supuesto. Claro que tiene su pared celular. Ahí está la pared. ¿Ve? Con su pared celular. No olvide que el compuesto más importante de la pared celular es la celulosa. No se olvide, la pared celular está formada por celulosa. Pero aparte de la celulosa, tiene adicionalmente algunos azúcares, algunos polisacáridos extra, que vamos a conversarlo más adelante, ¿ya? Pero no se olvide, la pared celular típicamente está formada por celulosa. Listo. Un detalle muy particular de estas algas, de las pirrofitas, recuérdelo bien, es que ellas cuando empiezan a reproducirse, de manera asexual obviamente, empiezan a liberar al entorno acuático unas toxinas. Estas toxinas se van a liberar al agua, que es normal, es producto, forma parte cuando ellas empiezan a reproducirse. Entonces, estas toxinas liberadas traen un tremendo problema para los organismos que viven cerca de ellas, ya que son neurotoxinas, afectan al sistema nervioso de los peces que están alrededor y van a provocar la muerte de ellos. Es más, no solamente provocan la muerte de los peces que están alrededor, sino también el mar en esa zona toma un color rojizo, color tipo fuego, incluso mencionan los pescadores, y por eso le llaman las pirrofitas. Ahí está la palabra pirro, que significa fuego, viene de la palabra piros, que significa fuego. Una palabra para que te acuerdes, los juegos pirotécnicos, ¿no?, que ocurren a fin de año. Entonces, estas toxinas que se liberan normalmente cuando las algas empiezan a reproducirse van a provocar la muerte de organismos acuáticos que están a su alrededor, dándole un color al mar rojizo. El pescador sale temprano en la mañana con muchas ganas de traer muchos peces, o bueno, en ese caso para poder venderlos, pero se da cuenta de algo: el mar lo ve de un color rojizo anaranjado y dice: el mar está en fuego, no voy a pescar porque lo seguro que voy a encontrar son animalitos muertos, pescaditos muertos. Esta es la característica
de las pirrofitas. ¿Cómo se llama ese fenómeno tan interesante que ocurre en el mar? Se llama la famosa marea roja. Acá está la respuesta. La marea roja es un fenómeno que ocurre en ciertas épocas del año debido a ¿qué? A la proliferación de ¿qué? De algas pirrofitas. La proliferación que conduce a liberación de toxinas que provocan la muerte de los animalitos. Ahí lo puse, liberación de toxinas que ocasionan la marea roja. No se olvide por favor la marea roja. Muy bien, aquí también apunté, mira, la pared celular, ¿de qué está conformada? Principalmente de un polisacario llamado celulosa. Todas las demás alguitas que vienen a continuación, todas presentan su pared con celulosa. Algunas adicionalmente tienen algo más, es un adicional, es algo extra. Y en cuanto a los ejemplos, el más importante de todos, de las pirrofitas, es el grupo de las dinoflageladas. ¿Recuerda bien? ¿Quiénes son las dinoflageladas? Un grupo especial de pirrofitas. Acá colocamos una rayita, que significa que no hay un nombre extra para ellas. Pirrofitas dinoflageladas es el mejor ejemplo. Doble flagelo, pared con celulosa, liberan toxinas que provocan la muerte de animales acuáticos, la marea roja. No olvide por favor la nutrición. De aquí en adelante, ¿cómo es la nutrición? Exclusivamente autótrofa, fabrican sus propios nutrientes. Muy bien, ya vimos las euglenofitas, vimos las pirrofitas y ahora nos toca ver el último grupo de las algas unicelulares. Se llama las crisofitas. La palabra criso significa dorado, dorado como el sol, recuérdalo bien. Por ese motivo, a partir de acá ya hay un nombre adicional que se le brinda. Las crisofitas también se les llama algas doradas. Recuérdalo bien, algas doradas. El prefijo criso significa justamente dorado y no tiene flagelo, como se cuenta usted. No tienen flagelos. ¿Ya? Si quieres compararla con las otras, puede hacer usted lo siguiente. No tienen acá flagelo. La presencia de flagelo es 1, euglenofita. 2, pirrofitas. Sin flagelo, las crisofitas. No tendrán flagelo, pero tienen algo adicional. Una pared muy especial. Esta pared, como sabemos, es de celulosa y todo lo demás, pero tiene también una estructura protectora, un compuesto llamado sílice. Lo voy a colocar acá. Pared, ya, como sabe, de celulosa, pero reforzada con un compuesto llamado sílice. Es la única alga que tiene esta característica tan interesante. Una pared celular reforzada con sílice. Y por ese motivo, el sílice hace que por gravedad se vayan hacia el fondo, hacia los fondos marinos. Ahí está la respuesta. Viven en los fondos marinos. ¿Qué hacen los biólogos del mar? Le han llamado esta zona, ya, la tierra de las diatomeas, que es un lugar rico en algas crisofitas. No se olvide que se van al fondo del mar. Ahora, el ser humano aprovecha este compuesto sílice para obviamente, su propio uso, ya que con eso puede fabricar sustancias abrasivas. ¿Qué significa sustancias para poder hacer limpieza? Por ejemplo, de los utensilios domésticos. Usted de repente cuando quiere lavar sus ollas, utiliza una sustancia de limpieza abrasiva. Eso se llama justamente, el compuesto presente es el sílice. ¿Útil para el ser humano? Por supuesto que es útil. ¿Ya? Incluso algunos lo fabrican para hacer también pasta dental, imagínate. Perfecto, ahí lo puse incluso. Presentan una pared celular reforzada con sílice. Esto hay que subrayarlo. Es muy importante. Suelen preguntar bastante esto. ¿Cuál es el único grupo de algas que presenta una pared celular reforzada con sílice? Las crisofitas, llamadas también las algas doradas. Recuerda que no tienen flagelo. Muy bien, el mejor ejemplo de ellas, las diatomeas. Recuerda, fondos marinos, tierra de diatomeas. Y esto es lo que tienes que recordar de las 3 microalgas, que son organismos siempre unicelulares, son acuáticos, algunas con 1, otras con 2, otras sin flagelo. Las 3 que están por acá tienen nutrición autótrofa, pero la euglenofita tenía una adicional. Su nutrición, ¿cómo era? Aparte de autótrofa, era heterótrofa. Por eso el nombre era mixótrofa. El nombre era mixótrofa. Ejemplos de euglenofita, la euglena. Ejemplo de pirrofita, recuerda, marea roja, dinoflageladas. Ejemplo de crisofita, las diatomeas. ¿Cuál de las 3 presentaba en su pared sílice? Las crisofitas. ¿Cuál liberaba toxinas a la hora de reproducirse?
las pirrofitas. ¿Cuál era la única que no tenía pared celular? Las eulenofitas. Es imposible que en un examen de admisión puedas fallar. Súper fácil. Cada una tiene una peculiaridad que lo hace indistinguible. Muy bien, ahora que vimos las algas microscópicas, que son unicelulares, ¿qué nos tocaría ver? Las algas macroscópicas en la siguiente parte de la clase. Muy bien, vamos a ver ahora las algas macroscópicas, llamadas también macroalga. No olvidar el prefijo macro significa grande, micro, recuerda, significa pequeño. Y no olvide que estas algas son pluricelulares, su cuerpo está formado por numerosas células. Muy bien, vamos a dividirlas en tres grandes grupos y acá tienen nombres muy particulares, ya que van a tomar un color respectivo cada una de ellas según ciertos pigmentos que hay en sus células. Por ejemplo, tenemos las llamadas rhodofitas. El prefijo rhodo significa justamente rojo, ¿ya? Por eso le llaman las algas rojas. Qué fácil está eso, ¿no? Sigamos en la comparación de los nombres. Tenemos a las feofitas, ¿no? Llamadas también algas pardas, no olvide. Y tenemos las clorofitas. El prefijo cloro, como sabes muy bien, significa verde, algas verdes. ¿Y a qué se debe estos colores? Sea rojo, sea pardo, sea verde, de ciertos pigmentos que existen en estas algas como característica. Muy bien, vamos a explicar qué le parece con ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí un alga roja, una rhodofita, que es muy conocida en la costa peruana ya que es comestible. Lo utilizan para adornar y luego consumir obviamente en el ceviche. Nos referimos a quién? Al famoso yuyo. El yuyo, recuérdelo bien, otros le llaman cochayuyo, es un alimento muy saludable, es un alga saludable, comestible en la costa peruana. No se olvide por favor que es una rhodofita. Cuando usted consuma ceviche la próxima vez, pida una guarnición de yuyo para su ceviche y recuerde que al comer este yuyo está consumiendo un alga roja, una rhodofita. Recuérdelo bien, alga roja. Lo que me llama la atención de esta alga y de todas las demás que vienen a continuación es que ya tienen estructuras que es muy similar a una planta. Por ejemplo, fíjese esta estructura que está por acá que señalo. Como se da cuenta usted, hace que el alga esté fijo a un sustrato, de repente una roca o una parte superficial que encontramos en el mar. Usted podría pensar incluso que es como una raíz, ¿no? Y tiene usted razón, pero no es correcto llamarlo raíz, porque la palabra raíz es un término exclusivamente para plantas. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta estructura? Se llama rizoide, ¿no? Recuerde que la palabra oide significa parecido. ¿Qué es un rizoide? Parecido a una raíz, no es una raíz verdadera, pero es algo similar. Esto pareciera que fuera como el cuerpo, ¿no? Como que fuera un tallo, por eso le llaman taloide. No puedes llamarle tallo, tienes que llamarle taloide. Incluso acá hay estructuras pequeñitas que parecen como si fueran hojas, ¿no? Vas a llamarle filoide. El prefijo filo significa, recuerda, hoja. Entonces tenemos rizoide, un taloide y filoides. No se olvide, ¿ya? Esos términos no los habíamos visto en algas pequeñas. Las algas macroscópicas se caracterizan por eso, por un rizoide que lo mantiene fijo un sustrato, un taloide o cuerpo y pequeños filoides. Muy bien, algo más que hay que mencionar, por supuesto. Estas algas, como sabes, y todas las demás que hemos mencionado, tienen una pared con celulosa, clarísimo está eso. Lo que me llama la atención es que este grupo de algas, aparte del color que voy a mencionar en un ratito, tienen un polisacárido adicional en sus células, en su pared. Ese polisacárido adicional se conoce como algina. Algina es un polisacárido extra que tiene. Recuerda, algina. ¿Y para qué sirve esta algina? Básicamente para protección. Pero el ser humano, astuto como siempre, le ha sacado provecho a esta algina. Sí, cuando usted coloca esta alga en un recipiente con agua caliente, ya lo somete a esa temperatura, se da cuenta usted de la presencia de la algina, porque se pone pegajosa, se pone bien mucosa y pegajosa esta alga. ¿Qué ha hecho el ser humano? Ha sacado esta algina, estos ricos polisacáridos, y lo ha colocado en pequeños platos de vidrio. Y en esos recipientes, con esta algina, ¿qué es lo que hace? Cultiva sus bacterias. Cuando el ser humano quiere estudiar a una bacteria en particular,
tiene que darle alimento a la bacteria, tiene que darle nutrientes. Y justamente lo coloca en recipientes con este polisacárido. ¿Cómo se llama ese medio de cultivo para bacterias que está hecho a base de algina, de esas algas? Se llama agar-agar. El agar-agar es un compuesto formado por polisacáridos, recuérdalo bien, y sirve como medio de cultivo para bacterias. No se olvide por favor de esto, ¿ya? La próxima vez entonces que usted quiere estudiar un tipo de bacteria en particular, tenemos que colocar a las bacterias en un ambiente con nutrientes. Ese ambiente contiene agar-agar, que es el compuesto de, que sirve de nutrición para las bacterias, y lo hacen con algas. Ahora sí, la pregunta que estaba usted esperando, ¿por qué el color rojo? ¿Por qué ese color rojizo de estas algas? Ya que tienen un pigmento llamado ficoeritrina. Ficoeritrina. ¿Qué cosa es la ficoeritrina? Un pigmento, ya un pigmento. Y este pigmento, como tú recordarás, tiene este color característico, pues, ¿no? Pigmento rojo. Ahora usted comprende por qué le llaman alga roja o simplemente rhodophyta. ¿Cuáles son entonces las características de esas algas? El pigmento, ficoeritrina, el nombre, alga roja. Recuerda el ejemplo del yuyo, comestible en la costa peruana, y recuerda ese polisacárido gelatinoso, espeso, mucoso, que se conoce como algina. ¿Y para qué servía? Para que el ser humano fabrique medios de cultivo para alimentar a las bacterias. El ejemplo, como dijimos, es el yuyo, pero el yuyo tiene un nombre científico. El nombre científico del yuyo es Chondracanthus. Por si acaso, ¿quién es el Chondracanthus? Es el nombre científico del yuyo. Si en el examen te viene el Chondracanthus, ¿a qué grupo de alga pertenece? Usted inmediatamente que va a marcar es el yuyo. Por lo tanto, es un alga roja, es una rhodophyta. Muy bien, ahora que terminamos de ver al yuyo, pasamos a un grupo de algas que realmente llaman la atención por su tamaño. Son algas enormes, ya que son las algas más gigantescas que existen. Son tan enormes, imagínate, que los barcos incluso pueden quedar atrapados entre sus filoides. Nos referimos a quién? A las feofitas. Las feofitas, recuerda bien, llamadas también algas pardas, son las algas más grandes que hay, son enormes. Y mire, tiene estructuras que ya hemos mencionado, estructuras que para usted no es nada difícil de comprender, como la que está por acá señalándose ahorita. Esta, por ejemplo, es una estructura, dijimos, que me hace recordar a quién, a una raíz, pero no tenía que llamarlo raíz. ¿Cómo le voy a llamar? Rizoide, lo voy a apuntar por lo tanto. Esto corresponde a un rizoide. Recuerda que la terminación oide significa parecido, parecido a una raíz. Muy bien, sigamos. Esta estructura que está por aquí, vamos a ponerlo acá, se parece, dijimos, ¿a quién? A un tallo. Se parece a un tallo, pero no lo es. Por eso le llamamos taloide. Acá se encuentra el taloide, similar a un tallo. Y esto que está por acá, aquí me hace recordar como si fueran hojas, ¿no? Usted lo ha dicho. Por eso le llamamos filoides. Estos son los filoides. Muy bien, ya hemos mencionado entonces los términos rizoide, taloide y filoide. Ahora viene por qué el color. El color lleva más o menos un color medio marrón, medio pardo. ¿Ya? Lo vamos a colocar acá, se llama así, fucosantina. Se llama la fucosantina. Pigmento pardo, para que recuerde usted, ¿ya? Es un pigmento de color más o menos pardo. Pigmento pardo. Ahí está, por este motivo le llaman las algas pardas. Muy bien. Ahora usted dirá, ¿es útil para el ser humano? Veo que está incomodando más bien a los barquitos. Bueno, el ser humano, como siempre, le saca provecho a todo lo que hay en la naturaleza. Y es cierto, porque estas algas también tienen un polisacárido adicional. ¿Se acuerda de ese polisacárido pegajoso? La algina también está presente acá. Pero el ser humano ahora le da otro uso, otra utilidad. Lo utiliza esta algina, estos geles, para fabricar cosméticos, productos de belleza. Incluso está visto en las propagandas que salen. Estos productos de belleza cosméticos está eso a base de algas, es correcto, de las algas feofitas, por favor. No olvide su utilidad entonces, como lo había comentado, incluso para fabricar pasta dental. Y el mejor ejemplo del grupo de las feofitas, el sargassum.
No se olvide que son una de las más grandes que hay. Incluso llegan a medir hasta más de 100 metros. Son algas realmente gigantescas. Vamos a ponerlo por acá para que recuerde usted. Enormes algas. Listo. Características, por lo tanto, de las feofitas. Algas pardas, pigmento, fuco, santina, recuérdenlo bien. Son las más grandes que hay, incluso algunas llegan hasta 100 metros de tamaño. El mejor ejemplo, el sargassum, estructuras similares a plantas, rizoide, taloide, filoide. ¿Para qué eran útiles? Para fabricar cosméticos, productos de belleza. Muy bien, y terminamos con la última alga. Atención con este grupo de algas, son las clorofitas. Las clorofitas, recuerda bien, el término cloro significa verde. Le llaman por ese motivo algas verdes. ¿Por qué ese color? Debido al pigmento que usted conoce, que es la clorofila. El pigmento clorofila, recuérdenlo bien, vamos a ponerlo por acá, pigmento verde, es el más importante. Por eso vemos el color del alga, verdecita. El mejor ejemplo es una alga que tiene una forma muy similar a una lechuga. Por eso le llaman la lechuga de mar, llamada también ulva, con U, ulva. ¿Qué cosa es la ulva? Es la lechuga de mar. No es una lechuga, por si acaso, es parecido. Y esta alga es muy particular porque ellas son las más parecidas en cuanto a la reproducción, en cuanto a la forma de las plantas actuales. Si nos preguntara, de todas las algas que hemos visto, ¿cuál es la que tiene la característica de ser el ancestro más directamente de las plantas? Son las clorofitas. No se olvide, pregunta muy común en los exámenes. ¿Cuál es el alga evolutivamente más emparentada con las plantas? Son las clorofitas, recuérdelo bien. Algo que me llama la atención es lo siguiente, aquí lo puse, son los ancestros evolutivos de las plantas. Pero me llama la atención que algunas son unicelulares, eso tenga mucho cuidado. Algunas clorofitas, como la llamada clamidomona, la clamidomona, otro se llama el volvox, por ejemplo, son un grupo de algas que son unicelulares. Que obviamente pues en un examen que usted de repente podría afrontarlo, difícilmente que te pregunten. Esto te podrían preguntar, la lechuga de mar es la más conocida, pero es importante que sepas que algunas algas clorofitas, algunas son unicelulares, ¿ya? Por eso lo hemos puesto acá con un asterisco para que no se olvide. Y aquí viene la parte más interesante, en cuanto a su forma de reproducción. La forma de reproducción de las algas es muy particular, ya que alternan ciclos asexuales con ciclos sexuales. Utilizan las dos formas, etapas asexuales, etapas sexuales. Eso se llama la famosa alternancia de generaciones. Recuérdelo bien, fase asexual, fase sexual. Y esto es también común en las plantas. En la próxima clase veremos cómo se reproducen las plantas y explicaremos. Esta es la fase asexual, esta es la fase sexual y se va cerrando un ciclo sexual-asexual. Lo mismo ocurre con estas algas. Algo más que llama la atención, que utilizan estructuras llamadas esporas. Recuérdala bien, para su reproducción utilizan esporas, no utilizan semillas. La semilla es una estructura típica de plantas. Acá utilizan en cambio las esporas. Muy bien, resumen de las clorofitas, llamadas también algas verdes. El pigmento, recuerda, clorofila, son los ancestros evolutivos más emparentados con las plantas. Algunas son unicelulares, ejemplo, volvox, de repente la clamidomona. Y no olvide la forma de reproducción. La reproducción es alternando etapa asexual, etapa sexual en un ciclo. Eso se llama la famosa alternancia de generaciones. Ejemplos de las clorofitas, la más conocida es la lechuga de mar, llamada también ulva. Y recuerde que para su reproducción que utilizan esporas o semillas. Esporas, utilizan las esporas. Muy bien, entonces a manera de resumen hemos visto que existen las algas microscópicas y las algas macroscópicas. Las microscópicas, recuerda, eran pequeñitas. Estaba la euglenofita, estaba la pirrofita y estaba la crisofita. Terminamos con las microscópicas, pasamos a las macroscópicas. Estaba nuestra alga roja, recuerda, el yuyo, el chondracanthus. Tenía nuestra alga enorme, gigantesca, el sargassum, recuerda la feofita, y nuestra lechuga de mar, una clorofita. Y de esta manera hemos terminado el grupo de las algas.